Cordial saludo a todos. Soy Elizabeth León, docente e investigadora de la Universidad EAN, directora del Grupo de Gestión Ambiental. Hoy vengo a hablarles sobre modelos de sostenibilidad a partir de la experiencia que he tenido aplicando estos modelos en organizaciones públicas y privadas y a partir de mi formación. Yo soy doctora en Ciencias Ambientales del Instituto Suizo Federal de Tecnología y durante mi doctorado tuve la oportunidad de trabajar con el sector petrolero justamente en modelos de sostenibilidad. Y también tengo una maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental del Instituto Suizo Federal de Tecnología y en el marco de esa maestría trabajamos diferentes modelos de sostenibilidad para ONGs en Suiza y para empresas privadas. Este tema lo vamos a desarrollar con los siguientes ítems: los conceptos sobre sostenibilidad, teorías de modelos de sostenibilidad y algunas recomendaciones o tips para implementar modelos de sostenibilidad en las organizaciones. Cuando hablamos de sostenibilidad, se nos vienen a la cabeza muchas ideas. Es un estilo de vida, se ha vuelto algo necesario, es una filosofía, eh, una moda o es una obligación. Sin duda, enfrentándonos a las realidades naturales y a las diferentes catástrofes ambientales, este tema de la sostenibilidad se ha vuelto una obligación, es una necesidad para la humanidad pensar en eso. Y no solamente pensar, sino actuar con relación a todos los impactos que estamos generando. Entonces, a raíz de la degradación ambiental que hemos generado, la pobreza, la sobreexplotación de recursos naturales, la desigualdad, pues la humanidad empezó a pensar, tal vez muy tardíamente, cuál es el camino para afrontar esos desastres naturales y colocar unos límites y minimizar los impactos. En ese sentido se ha venido trabajando el tema de sostenibilidad ya desde hace muchos años. Sin duda todos conocemos el informe Brundtland de 1987, donde se empezó a hablar el tema de la sostenibilidad como una capacidad que tiene la humanidad para desarrollarse, para cumplir sus necesidades en el presente sin comprometer los recursos de las necesidades futuras. Otros autores lo orientan más hacia una preservación de la capacidad productiva del ser humano, como Sloan en el 92. Y hay una que me parece muy interesante, que es la de Tester en 2005, es la última que tenemos aquí, donde nos dice es una armonía dinámica entre la disponibilidad equitativa de bienes y servicios para todas las personas y la preservación de la tierra para las futuras generaciones. Y quiero que tengamos muy presente este tema de disponibilidad porque vamos a revenir sobre él en la presentación. Eh, la sostenibilidad tiene una correlación directa entre esta disponibilidad de recursos. Ahora bien, un tema que sin duda uno tiene que abordar cuando habla de sostenibilidad es el tema de desarrollo sostenible, que también se viene trabajando desde eh, el informe de Brundtland en 1987, que se ha trabajado de pronto años anteriores en todo el tema de límites de crecimiento, que se ha desarrollado a través de una propuesta inicial de un balance entre lo económico, lo ambiental y lo social, con un enfoque, en su principio se pensó sistémico, pero sin duda hay que recordar que si nosotros pensamos solamente en ese triángulo de la sostenibilidad con tres pilares y dejamos afuera aspectos importantes como el territorio, como el capital humano, como el capital social, pues de pronto este tema de sostenibilidad no va a lograr alcanzar las metas que nos proponemos. Entonces, siempre que pensemos en sostenibilidad, tenemos que hacer el link con el territorio, con el desarrollo territorial, con los actores del territorio, se trate de una organización pública o privada. En ese sentido, el desarrollo sostenible debe ser un desarrollo integrado, que tenga en cuenta aspectos sociales, aspectos económicos, sin duda el aspecto ambiental, debe incluir también aspectos políticos que aseguren que todas las acciones que toman entes públicos y privados se vuelvan parte de una política gubernamental o regional y que asegure que se van a tomar las acciones respectivas. Y la ciencia y la tecnología juegan un rol muy importante también en la sostenibilidad, en el sentido de que nos da herramientas para evaluar los impactos ambientales,
los impactos sociales, los impactos económicos, nos provee de tecnologías que nos permiten minimizar esos impactos. Todos hemos escuchado hablar de las tecnologías limpias, sin duda, de la producción limpia, o de tecnologías que nos permiten hacer una producción más eficiente de los recursos para gastar menos recursos, de tecnologías que nos permiten implementar esquemas de economía circular para recuperar los residuos en los diferentes procesos. Cuando se habla de desarrollo sostenible, también tenemos que hacer el link un poco con la gestión ambiental, porque de hecho, incluso actualmente, muchas empresas o organizaciones o instituciones confunden un poco el tema de la gestión ambiental y el desempeño ambiental con la sostenibilidad. Y parte de lo que vamos a ver hoy es poder hacer esa diferencia. Sin embargo, es importante esta base de la gestión ambiental, que desde muchos años atrás, y vamos solamente a remontarnos a Estocolmo, a la conferencia de Estocolmo del 72, se viene trabajando temas como el tratamiento de aguas, de gases, una legislación ambiental ya más estricta con relación a las emisiones y vertimientos, que empecemos a hablar de aquel que contamina paga, que fue una legislación que salió inicialmente en Europa, después se extendió a diferentes partes del mundo. Después se trabajó el famoso protocolo de Montreal, debido a la gran preocupación que teníamos sobre el efecto en la capa de ozono que estaban generando nuestros gases de efecto invernadero. Después en Río se empezó a trabajar todo el tema de desarrollo sostenible y se invita a la ISO a desarrollar, en la cumbre de Río, se invita a la ISO a desarrollar una norma de gestión ambiental, que fue la norma ISO 14001, para que las empresas empiecen a implementar unos sistemas de gestión ambiental que les permitan hacer una gestión adecuada de sus impactos ambientales. Y posteriormente, digamos, a esa gestión ambiental, pues ya se ha empezado a hablar de análisis de ciclo de vida, de diseño para el ambiente, etcétera. Hay una visión que quiero compartirles, que seguro ustedes conocen, es la visión 2050, propuesta por el World Business Council para el Desarrollo Sostenible, y que integra un gran trabajo que se hizo en Europa con alrededor de 300 empresas, donde se sentaron a pensar una hoja de ruta que permita que tengan recursos de aquí al 2050 y que crezcan de manera sostenible. Y en ese sentido se hizo un análisis de las diferentes herramientas que han implementado las empresas y las organizaciones y cómo ha evolucionado en el tiempo el tema de sostenibilidad. Inicialmente sabemos era un tema de comando y control, después ya fue un tema más proactivo con todas las agendas 21 que surgieron de la cumbre de Río, después se empezaron a trabajar instrumentos económicos, y paralelo a eso se implementaron programas como producción limpia, ecoeficiencia, responsabilidad social empresarial. Más recientemente se ha trabajado el tema de la huella ambiental, que tiene que ver con la huella de carbono y la huella hídrica, para enfrentar todos esos problemas que tienen las empresas en temas de los impactos que están generando al medio ambiente. Esa Agenda 2050 lo que nos dice es, si seguimos con los patrones de consumo y producción, no vamos a tener al 2050 la capacidad para producir ni para vivir, vamos a tener que necesitar 2,5 planetas. Actualmente ya sobrepasamos ese límite de la capacidad, y estamos con un déficit en esa huella ecológica. Entonces, la propuesta de esta agenda es cambiar esos patrones de producción y consumo y propone una hoja de ruta para las organizaciones, para las ciudades, para los actores ciudadanos, para las organizaciones públicas y privadas. Aquí les traigo solamente un resumen de una propuesta para las empresas, de algunos de los puntos esenciales que propone la visión 2050, y es que debemos trabajar en temas como eficiencia energética, diseño inteligente de productos, innovación en el uso del agua, infraestructura en la gestión de residuos, etiquetado y digamos, certificación de productos. Si bien en Colombia hemos avanzado en algunos aspectos, hay otros que todavía tenemos que trabajar mucho. A nivel empresarial, por ejemplo, hay que trabajar mucho todavía en temas de innovación y uso del agua, en eficiencia energética.
En gestión de residuos ya se están incluyendo temas de economía circular en muchas empresas, que lo aplaudo y me parece una estrategia muy interesante, pero a nivel de ciudades, por ejemplo, en infraestructura de gestión de residuos en Colombia estamos terriblemente atrasados. Nosotros en Colombia no deberíamos tener rellenos sanitarios porque tenemos una bomba de tiempo en temas de impactos que estamos generando al suelo, al agua y las emisiones que estamos generando en el tratamiento de residuos. Ahora bien, hablando un poco de las teorías de desarrollo sostenible, y voy a mencionarles algunas de estas, eh, muchos autores han trabajado, por ejemplo, las teorías neoclásicas del equilibrio, donde dicen el crecimiento está basado en la tecnología, no tenemos por qué preocuparnos, hay que primar los objetivos individuales sobre los comunes y la tecnología nos va a ayudar a salir adelante. Hay otros autores, por ejemplo, el tercero, que nos habla de que hay un equilibrio ecológico y evolutivo, donde tenemos que ver la resiliencia de los ecosistemas, su adaptación con respecto a los impactos que nosotros generamos. Eh, Hay otras teorías físicas y económicas que mm, limitan el análisis al flujo de materiales y energía, focalizándose mucho en la productividad económica, pero dejando a un lado temas como impactos ambientales y sociales. Eh, a raíz de eso hay que hacer una reflexión y es, no podemos pensar en un sistema puramente económico donde simplemente usamos unos recursos y generamos unos desechos y después miramos a ver qué pasa con esos desechos y cómo arreglamos ese problema. No podemos pensar tampoco en un modelo que sea solamente la naturaleza y la sociedad sea un extremo, eh, porque es claro que necesitamos como seres humanos unos servicios ambientales que nos dan la naturaleza y la idea es proponer un modelo sistémico integral y global. Y cuando uno lo mira así, uno dice, no, pues es realmente fácil, es realmente complejo, la verdad, porque implica que yo debo conocer claramente las diferentes interrelaciones que hay en el entorno donde yo me estoy desarrollando, es conocer esos ecosistemas, pero es conocer también los diferentes actores. Yo como ser humano tengo muchos actores que son las organizaciones de ciudadanos, eh, las empresas, las autoridades ambientales, los socios, todos los stakeholders que puede tener un diferente sistema productivo que yo debo considerar de manera sistémica para lograr una sostenibilidad. Entonces es así como empezamos a evolucionar y a entender algunos conceptos de sostenibilidad que después se han traducido en modelos de sostenibilidad propuestos a algunas empresas. Aquí está el famoso triángulo de la sostenibilidad, que mide en sus aristas los aspectos ambientales, económicos y sociales y que propone unos indicadores de coeficiencia, unos indicadores de eficiencia social, unos indicadores de equidad ecológica, que si bien es muy importante esta primera aproximación, como yo les decía, se queda un poco corta en el tema de no estamos considerando el aspecto territorial. Otros modelos han ido evolucionando hacia conceptos donde debo incluir, aparte de lo económico, lo social y lo ambiental, la institución, es decir, la gobernabilidad, para que haya una democracia y una justicia en todos esos accesos a esos bienes y servicios, tanto del medio ambiente como de los sectores productivos. Hay un concepto muy interesante que es el del compás de la sostenibilidad de la UNESCO, que nos dice, sí, tengamos en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales y obviamente el capital natural que tenemos para desarrollarnos, pero antes que nada pensemos quién toma las decisiones, quién tiene el poder político, cómo se están tomando esas decisiones, hacia dónde debe ser la orientación de estos entes para que todos los esfuerzos que hacemos en los diferentes aspectos sociales, económicos y naturales se vean reflejados en una realidad sostenible. Está este que es el barómetro de la sostenibilidad propuesto por Prescott Allen, donde nos dice, para hablar de sostenibilidad tengo que considerar el bienestar humano y el bienestar ecológico. Si estoy bien en bienestar humano y en un bienestar ecológico, pues estoy en un punto de sustentabilidad deseable. Si estoy gastando los recursos ecológicos eh, extremadamente, pues estoy en un bienestar ecológico ruin y aunque yo tenga un bienestar humano alto, ese bienestar ecológico después se me va a retornar en contra mía si no es perfectamente manejado.
Está el concepto de sostenibilidad que nos dice, se puede ver la sostenibilidad de manera integral como una suma de la sostenibilidad ambiental, económica y social. Y estos son los famosos índices de sostenibilidad, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, en el que es interesante empezar a pensar cómo medimos esa sostenibilidad a través de indicadores y de índices. Está este concepto de sostenibilidad que nosotros lo hemos llamado el ABC de la sostenibilidad. Es fruto de un trabajo que hicimos en el grupo de gestión ambiental en el año 2012, cuando trabajamos con algunas empresas de Acopi y evaluábamos cómo, por ejemplo, las empresas tienen un commitment, tienen una responsabilidad del consumo de sus recursos y de su producción, y algunas de ellas incluso ya han implementado indicadores de desempeño ambiental. Y con respecto a este commitment, las empresas toman acciones. Entonces saben que tienen unos impactos, proponen unos programas ambientales de control y mitigación para ellos, en aspectos sociales, ambientales y económicos. Pero falta el balance, el famoso balance del que he hablado, de entender el capital que tengo para desarrollarme, cómo con los recursos que tengo, hasta dónde yo puedo crecer o cómo puedo crecer para tener una capacidad equilibrada del planeta. En la práctica, entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando hablo de sostenibilidad? ¿Cuáles dimensiones yo debo considerar? ¿Qué procesos debo considerar y cómo medirla? Entonces, cuando hablo de sostenibilidad, sin duda, yo tengo que tener en cuenta que es ideal que yo tenga indicadores para medirla, para poder tomar decisiones respecto a las metas de sostenibilidad que me proponga como organización, como país, como región. ¿Cuáles dimensiones debo tener? Pues obviamente aquellas ambientales, sociales y económicas, pero recuerden, debemos incluir esas dimensiones territoriales, esas dimensiones del capital humano, porque finalmente el capital humano es el que interviene en los diferentes procesos que realizamos en el día a día. Y obviamente un capital financiero que nos permite apalancar los diferentes programas que queremos hacer para lograr metas de sostenibilidad. ¿Qué procesos debo considerar? Todos aquellos que de manera sistémica estén integrados en lo que yo estoy generando como producto, bien o servicio. Todos desde la parte de atrás, es decir, todos los recursos que yo necesito, mis proveedores, el medio ambiente, los recursos naturales, la logística de esos recursos, mi proceso adentro de la organización y también mi proceso después. Ese es los límites que yo debo considerar para pensar en sostenibilidad. ¿Y cómo medirla? Hay diferentes modelos que vamos a ver aquí en esta presentación. Bueno, también es importante que se mida a través de indicadores. Y entonces yo les decía, consideremos diferentes dimensiones. La ecológica, sin duda, para ver los servicios ecosistémicos. La económica, para hablar de producción y consumo sostenible. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque no es solo las empresas las que contaminan, no es solo la responsabilidad de las empresas o las organizaciones en implementar programas de sostenibilidad o modelos de sostenibilidad. Nosotros como individuos comunes, ciudadanos comunes, tenemos una responsabilidad muy grande en los patrones de consumo. Y es que nosotros generamos impactos importantes. Eh, nosotros generamos gran cantidad de residuos que no estamos manejando adecuadamente. Nosotros consumimos energía que no hacemos un uso adecuado. Nosotros consumimos bienes y recursos que a veces no necesitamos y simplemente en momentos de crisis nos damos cuenta que podríamos tener límites para ese consumo. Es importante las dimensiones también de la gobernanza, en el sentido de incluir temas de representación, equidad, transparencia y obviamente las instituciones que son aquellas que nos ayudan a implementar estos programas de sostenibilidad. Todo esto nos permite enfocarnos en algunos principios. Tener en cuenta la capacidad del sistema es el primer principio. ¿Qué es eso de la capacidad del sistema? ¿Qué recursos tengo y hasta dónde puedo crecer? La eficiencia de los procesos. ¿Ok? ¿Qué tan efectivo puedo ser yo para no generar tantos impactos? Y si genero, ¿cómo los voy a enfrentar? ¿Qué programas voy a enfrentar para minimizarlos y para manejarlos? Y tener una contabilidad de los recursos que tengo, de los bienes y servicios que estoy generando y cómo está todo esto generándome unos resultados que aportan a unas metas de sostenibilidad que se miden a través de indicadores
y que nos permiten a las organizaciones, a los entes públicos, a los gobiernos tomar unas decisiones y unas políticas de desarrollo. En ese sentido, y yo lo he dicho muchas veces, es importante considerar los límites del crecimiento. Y es que tenemos problemas como todos los efectos que estamos viendo del cambio climático, de suelos eh, áridos o de suelos excesivamente inundados, y entonces pensamos, ¿qué hacemos? Y una de las soluciones de qué hacemos es, claro, usemos mejor tecnología. Y sí, la tecnología es buena, eh, pero la tecnología por sí sola no nos va a dar las soluciones que estamos generando. No podemos esperar que se presenten los problemas para resolverlos solo con tecnología o con ciencia. Hay que mirar atrás, hay que mirar las causas y hay que entenderlas para actuar sobre las causas. Muchos aspectos se han hecho sin duda a nivel de ciudades, como toda la movilidad sostenible. Muchas regiones y políticas de Estado consideran, por ejemplo, eh, la medición de la sostenibilidad en términos del crecimiento poblacional, del consumo per cápita por población y del impacto de ese consumo, y se hacen mediciones globales de esos índices que son los que se reportan a Naciones Unidas por los diferentes países. Cuando hablamos entonces de esos límites de crecimiento, tenemos que tener en cuenta de las famosas curvas de crecimiento que se han analizado a través de varios años. Este tema es un tema de investigación per se, donde nos dice si seguimos creciendo con una curva tipo J de manera exponencial en el tiempo, pues obviamente no vamos a sobrepasar los recursos del planeta, es necesario aplanar esa curva de crecimiento para que estemos en los límites de la capacidad del planeta, la capacidad de carga del sistema. ¿Ok? Y en ese sentido hay que evaluar los diferentes servicios ecosistémicos y cómo ellos nos contribuyen al bienestar. Entonces, un ecosistema nos da provisionamiento en agua, en suelo, en recursos alimentarios, nos ayuda a regular el clima, ¿sí? Etcétera. Y obviamente nos da una calidad de vida, una salud, alimentación, una serie de servicios, de productos que utilizamos, pero hay diferentes interrelaciones y ver ese sistema y ver cómo yo puedo medir si yo afecto el clima, cómo me va a afectar a mí aquí el bienestar en la salud. Si yo afecto el agua o los recursos pesqueros, cómo voy a ser afectado posteriormente. Y de eso se trata mirarlo de manera sistémica. Entonces, desde de hablar de límites de crecimiento lo estamos haciendo desde hace muchos años atrás. Seguramente ustedes recuerdan las publicaciones de Nuestro Futuro Común que se sacaron en el 87, después en el 90, después con Kofi Annan en el 2002 con los objetivos de desarrollo del milenio y después de desarrollo sostenible, y se han ido incluyendo aspectos importantes en todos esos análisis como el uso de la energía, temas de agricultura, temas de biodiversidad, de uso del agua, y seguimos en ese proceso. Hay un trabajo muy completo ahorita con los ODS que nos permite focalizarnos en trabajar por ellos. Pero vuelvo y repito, esos ODS no se pueden lograr a nivel global, hay que hacer un desarrollo a nivel local, integrando el territorio, integrando los diferentes actores. Entonces, cuando yo hablo de conceptos tradicionales en sostenibilidad y voy a focalizarme un poco a las empresas, eh, desafortunadamente se ve solamente en la mayoría de los casos sobre ese equilibrio económico, ambiental y social, y se ve en términos de mi responsabilidad social, mi desempeño ambiental, mi gestión ambiental, pero no se ve como un sistema. Eh, eh, Hemos hecho estudios digamos, con empresas en casos reales en Bogotá, con diferentes empresas de la Secretaría de Medio Ambiente, de la ANDI, donde nos ha permitido entender que normalmente la gestión ambiental está asociada a la sostenibilidad en las empresas. Es decir, una empresa se considera que es sostenible si tiene programas de gestión ambiental, lo cual no necesariamente es cierto, porque la sostenibilidad va más allá. ¿Ok? También hemos encontrado que hay eh, desafortunadamente, una visión hacia la sostenibilidad. No, es una herramienta de mercadeo. O sea, yo necesito decir que estoy trabajando en sostenibilidad para coger más mercados, para posicionarme en el mercado, para mejorar la imagen empresarial.
Y si ese es el objetivo, obviamente es un objetivo erróneo porque la sostenibilidad tiene que ver yo cómo pienso mi proceso para yo mismo ser sostenible y para yo poder seguir creciendo. Y bueno, también hay algunas aproximaciones que dicen, eh, confunden la responsabilidad social empresarial con la sostenibilidad. Y es que la responsabilidad social empresarial, recuerden, es una obligación de la organización para responder a los impactos ambientales, sociales y económicos que yo genero como parte de mis actividades, ¿sí? Y la diferencia es que una empresa puede tener muchos proyectos de responsabilidad social, pero no necesariamente tener una orientación a la sostenibilidad. ¿Sí? No necesariamente ha visto sus procesos de manera sistémica, está simplemente implementando, y no reduzco con el simplemente, pero estás implementando unos programas que le permiten atacar los impactos. Es decir, estoy reaccionando a unas consecuencias que yo misma generé, pero no estoy pensando de manera sistémica tratando de evitar esos impactos. Entonces, la responsabilidad social obviamente es un enorme paso adelante de las empresas y es muy valioso, pero debe continuar el camino largo en el tiempo para llegar a hablar de sostenibilidad empresarial. Solamente les voy a resaltar de esta tabla una diferencia entonces importante entre el concepto de sostenibilidad actual y el concepto que deberíamos proponer. Eso es un trabajo resultado de tesis doctoral que hemos hecho en la Universidad EAM, donde es importante pensar que la sostenibilidad tiene que pasar de ese modelo competitivo y económico que estamos actualmente viendo eh, a pasar a un modelo cooperativo y de equilibrio. Y cooperativo significa que de pronto yo voy a tener que cooperar con mi competencia, con la empresa de al lado, para poder que juntos pensemos cómo hacer esa gestión adecuada de los recursos y juntos podamos crecer para poder tener ese equilibrio. Y otro aspecto importante es que la orientación de la sostenibilidad no puede ser hacia afuera. Venga, yo muestro en mis reportes de sostenibilidad qué tan bueno soy. Venga, yo mejoro mi imagen corporativa. Tiene que empezar desde adentro para poder tomar decisiones que sean realmente impactantes en temas de la sostenibilidad. En ese sentido es importante tener un enfoque sistémico. Entonces, cuando yo les decía qué procesos considero, pues todos los procesos suyos. Y todos esos procesos suyos tienen muchas interrelaciones, porque es sistémico. Entonces, seguramente, si yo estoy haciendo innovación y diseño de productos y ahí tengo en cuenta energías renovables, pues voy a tener que tener en cuenta un tema de mejoramiento tecnológico. Si de pronto yo voy a hacer un aspecto, si de pronto yo voy a hacer un aspecto que tiene que ver en estabilidad laboral, entonces yo voy a tener que tener programas de capacitación, sin duda. Si yo voy a tener en cuenta aspectos de imagen corporativa, yo voy a tener que ver en temas con los stakeholders, sin duda. Entonces, todos estos aspectos se miran de manera sistémica y nos permiten tener una visión que aporte a la sostenibilidad. La situación actual de la sostenibilidad, sin duda, entonces, es una parte más de un proceso, como un proceso de compras, mercadeo, producción. La sostenibilidad, el responsable de sostenibilidad, el área de sostenibilidad, y lo tenemos en muchas organizaciones. La propuesta es, no, la sostenibilidad tiene que estar integrada en cada uno de los procesos, desde recursos humanos, mantenimiento, diseño, etcétera. Y es de esa manera que vamos a poder empezar a pensar sobre la disponibilidad de los recursos, la adaptabilidad del medio que yo estoy afectando, la capacidad de respuesta que tiene ese medio y que yo como organización también tengo para construir un sistema robusto. Ese enfoque sistémico nos va a permitir reducir esa famosa huella de carbono, huella ecológica que tenemos, que está asociada con la huella de carbono sin duda. Aquí en esta segunda gráfica del lado derecho vemos cómo ha evolucionado el consumo y la afectación en hectáreas a nivel global en la Tierra desde el año 1961 hasta el 2020. Son datos recientes de la WWF y nos muestra cómo hemos ido aumentando nuestra famosa huella de carbono, por ejemplo, que es la gris. Nos muestra también cómo hemos afectado en términos de agricultura, que es la huella amarilla. Eso lo que nos muestra es, ya estamos sobrepasando en temas, por ejemplo, de huella de carbono, los límites planetarios de tener
ese equilibrio de un planeta. Y por eso se está trabajando fuertemente todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el carbono, hacer procesos carbono neutral, etcétera, que nos permitan, digamos, retornar a ese equilibrio. Esto para mostrarles un poco en temas de consumo de agua, que también es importante considerar. A veces lo tenemos aparte y nos focalizamos mucho en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, pero en temas de evolución del consumo de agua también estamos afectando el planeta. Entonces, si vemos desde el año 1900 a una proyección al 2025, pues encontramos que también hemos ido aumentando ese consumo de recursos hídricos, ¿sí? Lo que está en la parte de abajo en esta gráfica superior es el consumo, por ejemplo, de agua en Asia. Latinoamérica está aquí arribita, el azul que está justo arribita de Oceanía. También hemos ido aumentando con relación al año 1960. ¿Y en qué se gasta esa agua? A nivel mundial se gasta en temas agrícolas, eh, lo industrial es morado y lo verde es en doméstico. A nivel de países en desarrollo, pues estamos haciendo mucho uso del agua en temas agrícolas y los países desarrollados o industrializados, pues obviamente gastan más sus recursos en desarrollo industrial. Pero ahí es importante también considerar cómo hacer un uso eficiente de ese recurso. Algunas acciones de sostenibilidad muy rápidamente, desde todas las agendas 21 que hablábamos en la Cumbre de Río, todos los trabajos que se hacen con las autoridades ambientales, proyectos de investigación en organizaciones académicas, las compañías han empezado a trabajar su responsabilidad social corporativa y temas de producción limpia. Estamos hablando de límites de crecimiento desde hace muchos años, desde el año 1700, el Tratado de Thomas Matthews, acuérdense, ya lo había considerado. Después se ha retomado en las diferentes cumbres de la Tierra, ¿sí? Después se ha traducido eso incluso en normas como la ISO 14000, la OSHA 18000, que permiten a las empresas tener una herramienta para implementar sus diferentes programas ambientales, ¿sí? Se ha trabajado desde el año 99 todo el tema del Dow Jones Sustainability Index, que todavía reportan muchas empresas y que es sin duda importante en términos de algunos elementos a considerar en la sostenibilidad. Y así hemos evolucionado con diferentes trabajos a nivel global. Eh, Está el famoso libro blanco de la Comisión Europea que habla sobre cómo impactar la responsabilidad social empresarial. Está la ISO 26000 de la que vamos a hablar ahorita más adelante en el modelo y muchos otros autores que han venido trabajando diferentes aproximaciones para trabajar el tema de sostenibilidad, como por ejemplo la economía azul de Gunther Pauli. En Colombia lo hemos hecho, yo diría, bastante bien, porque desde el Código Nacional de Recursos Naturales hemos considerado el tema de sostenibilidad. La Constitución Ecológica Colombiana es una de las más completas a nivel de Latinoamérica. Estamos trabajando con PES de desarrollo sostenible, donde se consideran agendas importantes en temas de protección de recursos naturales y de a reaccionar en temas de contaminación. Las empresas han empezado a trabajar guías de compras verdes y sostenibles, se ha empezado a trabajar la huella de carbono y la huella hídrica en las empresas. Más recientemente se obtuvo el COMPES 3934, que tiene que ver con toda la política de crecimiento verde y que afecta al desarrollo empresarial. Y es muy importante detenernos aquí porque es un compromiso que hizo Colombia con la Comunidad Económica Europea, y esa política implica unos principios que las empresas deben implementar en temas de uso racional de agua, de gestión de residuos, de gestión energética, y empresas que quieran exportar hacia la Comunidad Económica Europea seguramente les van a empezar a pedir resultados con relación a estas políticas. Y no estamos completamente preparados para eso, y por eso es tan importante identificar qué modelos voy a implementar yo en mi organización. Algunas prácticas de sostenibilidad a resaltar de las empresas colombianas, hemos hecho cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, Alpina tenía un problema muy grande sobre el uso de
de los yogures vencidos y estaba gastando mucho dinero en la recolección de esos residuos. Por ejemplo, en el año 2009 se hizo un balance y se generaban 3.600 toneladas de producto anuales, y lo que hizo Alpina fue, pensemos en un tema de economía circular. Y entonces reciclemos el plástico, generemos alimento para animales y generaron una nueva empresa que dio empleo a madres cabezas de hogar. Entonces se hizo un impacto económico, social y ambiental, eh, a raíz de una problemática que tenían en gestión de residuos, incluyendo algunos programas de economía circular, y eso es una práctica que hay que resaltar a nivel de sostenibilidad, como otras empresas que lo han hecho. Este es ejemplo, por ejemplo, de Azocolflores, que genera una gran cantidad de residuos vegetales semanales, que se estaban yendo al relleno sanitario, con un gran impacto ambiental, y que en conjunto con la academia reutilizó esos recursos para generar empaques biodegradables. eh, y se generaron empresas que dan empleo y dan una capacidad económica a las familias. Entonces, ¿qué necesitamos en Colombia para hablar de sostenibilidad y cómo se debe medir? Con modelos de sostenibilidad que incluyan la gestión del producto, la gestión económica, la gestión ambiental y la gestión social de manera integral. Hay que meter la gestión del producto en la gestión ambiental, no es aparte. Lo que pase con el producto, con mi bien y servicio, no es que no sea responsabilidad mía. Un modelo interesante es este del ICHEM, que nació en la industria de manufactura principalmente, pero que propone unos indicadores operacionales muy interesantes, y es: yo tengo unos impactos ambientales y voy a medirlo a través de esos indicadores. ¿Cómo uso yo mis recursos? ¿Cómo uso el agua, la energía, etcétera? ¿Qué emisiones genero? Medir. eh, Indicadores económicos sobre la inversión, el retorno, indicadores sociales como el ambiente de trabajo o otros indicadores sociales que me permitan medir el bienestar de mis empleados. Otro de los modelos es la ISO 26000, que habla de responsabilidad social empresarial y que tiene 7 principios muy importantes, pero que está muy orientada a la responsabilidad social de las empresas, es decir, pensar un poco en los derechos humanos, laborales, el desarrollo de la comunidad, asuntos con los consumidores, operaciones justas, gobernanza de la organización, y también uno de los aspectos, pero no el aspecto central, es el medio ambiente. Es decir, el medio ambiente se ve como un componente, pero si ustedes ven, no está integrado en cada uno de los otros principios, que es lo que veníamos diciendo. La sostenibilidad yo la tengo que integrar en todos los principios, pero sin duda es un modelo interesante. Está este modelo de la contabilidad ambiental, o MIRA Accountability, que nos dice hay que tener en cuenta una serie de elementos que afectan el equilibrio social, el bienestar social. Y allí este es uno que se utiliza mucho en empresas como por ejemplo del sector salud, etcétera, que miden aspectos importantes como la seguridad en el trabajo, los horarios de trabajo, la remuneración, todo muy orientado a políticas para el bienestar social. Sin duda este lo conocen ustedes, que es el Global Report Initiative, que es un modelo que se utiliza mucho en Europa y en Estados Unidos, y que nos permite evaluar una serie de indicadores ambientales, sociales y económicos, ¿sí? Eh, y que nos mide de alguna manera la responsabilidad también del producto. Es decir, es interesante ver cómo este modelo ya incluye algunos indicadores para medir qué está pasando con mi producto o mi servicio. Eh, Importante que este modelo requiere muchísima información, porque yo debo considerar todos mis stakeholders, y eso significa proveedores, cadena de suministro, empleados, distribuidores, clientes, comunidad, gremio, entes locales, entes legales, dueños y accionistas. Y para cada uno de ellos yo debo implementar una serie de indicadores que me permitan medir cómo estoy trabajando yo en temas de sostenibilidad. Entonces, una organización pequeña pues va a necesitar medir una serie de indicadores en la dimensión económica, ambiental y social, eh, que requieren mucha información y que es un sistema un poco costoso si estamos hablando de una pyme, por ejemplo. Eh, pero es un sistema que es
conocido a nivel global, que se hacen unos reportes de sostenibilidad basados en indicadores, que tiene esa, digamos, ese aspecto importante de resaltar, eh, que obviamente esos indicadores y esos reportes de sostenibilidad son anualmente revisados, son anualmente verificados por un verificador externo y que de alguna manera me asegura un mejoramiento continuo, ¿sí?, del sistema. Yo tengo unas memorias de sostenibilidad, se verifican los datos, la calidad, la veracidad de esos datos, se hacen auditorías de ese modelo para unos temas de mejoramiento. Pero, vuelvo y lo digo, requiere de muchos indicadores a implementar. Otro modelo importante de este modelo de gestión sostenible que trabajamos a nivel regional, pero es aplicado a organizaciones también públicas o privadas, y es el modelo presión estado-respuesta, que me dice: considera el estado de sus recursos naturales, la disponibilidad de ellos, la calidad de ellos y la vulnerabilidad con respecto al cambio climático. Y aquí es interesante ya hablar en esto, porque necesitamos tomar en cuenta, el cambio climático es una realidad. Entonces, cuando hablemos de nuestros modelos económicos y nuestros modelos de producción, tenemos ya que considerar ese aspecto. Entonces, el estado de los recursos, la presión sobre esos recursos en temas de huella hídrica, huella de carbono, emisiones, etcétera, la gestión, todos los programas que yo puedo tener para minimizar, controlar, prevenir esa presión que yo ejerza sobre esos recursos, y muy importante, y si no lo tenemos, el modelo no funciona, es la capacidad institucional, lo que está aquí en la base. Educación y sensibilización, capacitación, acceso a tecnologías y obviamente eso sumado a un análisis de competitividad de mi organización. La capacitación y el acceso a tecnologías van de la mano. Yo puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo mi personal capacitado, no voy a obtener los mejores resultados. Esta capacidad institucional es clave, porque yo a veces necesito monitorear. Cuando yo estoy hablando aquí del estado de los recursos, de la vulnerabilidad, de la capacidad y la disponibilidad, yo necesito monitorearlos, y generalmente se monitorea a través de organizaciones del Estado. Entonces yo necesito tecnología para monitorear esos recursos, para ver su calidad, y necesito también capacitar a estas personas. Cada uno de estos módulos lleva unos indicadores que se correlacionan entre sí, que nos permiten decir en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Es un modelo aplicado en el Piedemonte llanero. Un resumen que les presento aquí sobre qué puntos fuertes y puntos débiles tienen los modelos. El de Sustainability Metrics, recuerden que fue el que vimos primero sobre la industria de la manufactura, pues es muy práctico, digamos que tiene indicadores que van acorde con el modelo GRI, pero por ejemplo, no tiene en cuenta el impacto del producto o del servicio. O sea, yo no lo miro más allá, yo miro mi proceso en mi proceso de manufactura, ¿sí? Y eso es importante a considerar también el impacto del producto. Otros informes, otros modelos de sostenibilidad, como el informe, el modelo de Letos, que obviamente tiene una valoración de la sostenibilidad muy completa, orientada también a la parte social, pero que no tiene en cuenta tampoco el producto o el servicio de la empresa hacia afuera. ¿Ok? Bueno, y aquí lo que les presento es un resumen que ustedes pueden ver más adelante de esos modelos. El GRI tiene, hasta el final, tiene una gran riqueza de indicadores, ¿sí? Es una herramienta aceptada a nivel global, sin duda es muy importante también eso. Pero recuerden, hay que hacer unas memorias de sostenibilidad que implican muchísima información y que necesariamente requiere tiempo y dinero. Algunos resúmenes aquí importantes de esos modelos, que los dejo con las referencias bibliográficas para que ustedes puedan, si requieren, consultar más adelante. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo digo, bueno, ¿y cuál es el mejor modelo para mi organización? ¿Cómo debo implementar yo un modelo de sostenibilidad? ¿Cuál es el punto de partida? Y en ese sentido, el punto de partida es, primero piensen para qué lo quieren. ¿Para qué quiero yo un modelo de sostenibilidad? ¿Yo lo quiero hacia afuera para mejorar mi imagen corporativa, para relacionarme con mis stakeholders, o yo lo quiero hacia adentro para ser una organización sostenible? ¿Sí? Y ahí ya, desde esa primera pregunta, la aproximación va a ser diferente.
y qué recursos y qué información tengo. Eso es importante. Entonces no podemos coger un modelo porque está de moda, porque es el que más se habla. Yo necesito seleccionar un modelo que se ajuste a mis recursos y a la información que yo tengo disponible. Entonces yo evalúo mi sistema, entradas y salidas, y después empiezo a definir aspectos claves de mi modelo. Yo ya identifiqué unos impactos significativos, entonces yo puedo decir, bueno, yo necesito tener unos indicadores para medir esos impactos, ¿sí? Unos parámetros claves para yo poder hacer seguimiento a las metas de sostenibilidad que me proponga. Un monitoreo continuo. Es importante monitorear esos indicadores en el tiempo, durante el proceso, porque los indicadores son herramientas de ayuda a la decisión. Tengo que medir indicadores claves. A veces si no selecciono el buen indicador me voy a desviar de la realidad de mi sistema. Por eso es tan importante, vuelvo y les digo al inicio, conozcan su proceso, conozcan su organización, tómense un tiempo para sentarse y entender todo el proceso y las diferentes relaciones de su proceso, de su organización, sea una entidad pública, privada, una ONG, una entidad financiera. Conozcan su proceso y la interrelación con su ecosistema alrededor, su ecosistema natural y su ecosistema social, obviamente. Y cuando yo hago ese monitoreo continuo, pues finalmente yo puedo cerrar un ciclo analizando el resultado de esos indicadores y tomando unas acciones que me permitan el mejoramiento. Y esas acciones y esos indicadores se reportan en mis informes de sostenibilidad. Y eso es lo que yo muestro hacia afuera. Y no necesariamente los primeros informes van a ser 100% perfectos y estoy muy bien en todo. Pero lo importante de esos informes de sostenibilidad es que es mostrar cómo esos indicadores van mejorando en el tiempo y cómo yo voy mejorando como organización y me estoy volviendo una organización sostenible. Entonces, les dejo una reflexión al final, un video interesante sobre eh, qué aspectos claves se tiene que tener en cuenta en la sostenibilidad. Este video nos muestra aquí al final, bueno, estos son temas importantes a considerar cuando se hacen los reportes de sostenibilidad, y es de dónde tomo la información para hacer esos reportes, ¿no? O de dónde yo reporto que una empresa es sostenible o no es sostenible. Entonces, ojo, muy importante, súper importante, que yo tenga información directa de las agremiaciones empresariales, del sector empresarial, del sector académico, que revise qué se está haciendo a nivel internacional en temas de sostenibilidad, ser un poquito más conscientes de esos reportes, ser un poquito más responsables con la información que se maneja. No necesariamente el decir que estoy apenas empezando en una primera etapa de sostenibilidad es malo, porque lo que me va a permitir a mí es colocar una meta e ir mostrando la evolución de los diferentes esfuerzos. Este es el video que les comento, nos muestra cómo ha sido una evolución de la sostenibilidad a través del tiempo, desde un cumplimiento reactivo, cómo han evolucionado esos modelos en las empresas, hasta pensar ya en la presión del mercado que necesitaba, por ejemplo, incluir ya, es por la presión realmente del mercado que muchas empresas empezaron a incluir temas de compras sostenibles, de gestión ambiental, de gestión de producto. Y el video nos muestra cómo ha ido, cómo ha sido esa evolución hasta temas como economía circular y sostenibilidad como una visión sistémica de los procesos. Yo los invito a verlo, no lo vamos a pasar obviamente aquí en esta presentación, pero los invito a que lo veamos para cerrar el módulo, y pues agradezco mucho el tiempo que se han tomado para esta breve descripción sobre los modelos de sostenibilidad, que seguramente hay muchos temas a desarrollar alrededor de esta temática. Gracias.